Bueno, buenos días con todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos el curso de la matriz, o mejor dicho, la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, más conocido como IPRC. Mi nombre es el ingeniero Jaime Montoya. Bueno, y dentro de los objetivos de este curso es entender los conceptos básicos de la IPRC como peligro, riesgo, desarrollar las habilidades para poder identificar lo que son los peligros. Luego también desarrollar habilidades para poder evaluar los riesgos según la forma que ESCO los realiza, promover una cultura de prevención de riesgos a través de la IPRC y por último conocer las normativas legales e internacionales relacionadas a lo que es la matriz IPRC. Bueno, dentro del contenido de ello vamos a tocar justamente lo que es el Decreto Supremo 002-2020 del Ministerio de Trabajo, el Decreto Supremo 024 como normas nacionales, la Ley de Seguridad y como normas internacionales lo que es la ISO 45001, versión 2008, cláusula 6.1. Luego vamos a ver también lo que son las definiciones, el procedimiento de IPRC de ESCO, la evaluación de riesgos, jerarquía de control de riesgos y los ejemplos que nos da ESCO Perú para poder aplicar esta jerarquía de control de riesgos. Y por último vamos a hacer una evaluación que recuerden que lo van a hacer a través de esta plataforma que seguramente han ingresado para ver este video. Sin más preámbulo, veamos lo que es el Decreto Supremo 002, en el cual hubo un cambio en la Ley de Seguridad en el artículo 57 que menciona, que indica, ¿no? De que en lo que menciona el artículo 57, menciona de que la matriz per se, o el cambio es básicamente como un recordatorio, es de que la matriz per se debe de actualizar mínimo en un plazo que no debe de excederse de un año. ¿Correcto? Lo que menciona acá. Debe ser actualizada periódicamente sin exceder el plazo de un año por parte del empleador o también cuando sea necesario. Entonces son dos condiciones que te dice que debes de actualizar la matriz per se. Un año, máximo un año que debes de actualizar o cuando sea necesario. ¿Correcto? Estas son las dos características de la actualización de la matriz IPRC. Recuerda que la matriz IPRC se hace con la participación de los trabajadores, ¿correcto? Con la participación de personal competente, con la consulta de los trabajadores y con los miembros del comité de seguridad, de preferencia los representantes de los trabajadores, ¿no? Por parte del comité. Debe haber una evidencia de dicha participación en la elaboración de la matriz IPRC. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que menciona esta normativa, ¿no? Que lo vuelve a reforzar, lo vuelve a repasar? Primero, que tú, la empresa, en este caso Escoperú, debe de identificar los peligros para actividades rutinarias y para actividades no rutinarias. Recuerda que Escoperú para actividades rutinarias cuenta con el IPRC de línea base y cuenta con el IPRC continuo, ¿no? Que es el que hacen ustedes en la mina, en todas las minas del Perú donde brindan el servicio, lo hacen a diario. Esa es la forma en la cual hacemos las actividades rutinarias, llamémosle así. Pero ojo acá, una actividad no rutinaria, ¿sí? Que también debes de identificar peligros, normalmente lo haces con el ATS. Ahora, ¿qué características debo de tener para hacer un ATS? Son tres, acuérdate de esto porque va a ir para el examen. Primera característica es que no se encuentra esa actividad en el IPRC de línea base, ¿no? Por obvias razones, porque ustedes mantienen su IPRC de línea base con las actividades no rutinarias, perdón, rutinarias. Entonces el ATS me va a servir para aquellas actividades que como no lo he hecho en el IPRC de línea base, se considera que no es algo rutinario. Primera característica. Segunda, que no cuentas con un procedimiento escrito de trabajo seguro, es decir, que no tienes un PETS para poder hacer esa actividad no rutinaria. Y por último, no te olvides que es muy importante que es una actividad que no se ha programado propiamente, o sea, que no es rutinaria, ¿correcto? Entonces, no es rutinaria, no cuentas con un PET, no se identificó en el IPRC, haces recién el ATS que mencionamos acá. También debes de ver las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados
factores de riesgo, identificar los peligros existentes a la seguridad y a la salud que guarden de relación con el ambiente de trabajo o con la organización, resultado de la investigación de accidentes de trabajo u enfermedades ocupacionales. Para ello nosotros te contamos con las estadísticas, ¿no? Las estadísticas de seguridad te va a permitir analizar las causas que originaron el accidente y por tal motivo te va a permitir tomar acciones. Esas acciones podría ser tal vez la reactualización, la revisión de tu matriz IPERSE, los resultados de las evaluaciones de los monitoreos ocupacionales, que van a ser los factores de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial, e incluir las medidas de protección de los trabajadores en ciertas situaciones especiales como son riesgos a la procreación, enfoque de género, protección de los trabajadores y de los adolescentes. Es decir, yo debo de identificar peligros, ¿correcto? Para el caso de estas personas que laboren en mi organización, que van a ser peligros especiales. Por ejemplo, si yo agarro y le digo a un trabajador, oye, levanta la carga siendo mujer, bueno, esta mujercita puede levantar hasta 15 kilogramos, ¿no es cierto? Como dice la norma o la resolución ministerial 375, que es ergonomía acá en el Perú. Pero si esa mujer está embarazada, ya no puede levantar peso, así no sea, así sea menos de 15 kilos. Sencillamente ya no se puede. Y lo que te pide la ley es que también identifiques y apliques medidas de control en el caso de estas situaciones especiales para los trabajadores, que pueden ser sensibles a ciertas características, también como condiciones o factores del medio ambiente, ¿correcto? Alguna persona que puede ser alérgica al polvo, etc. ¿Qué más menciona como hiperseo? ¿Qué cosa es la hiperseo? Bueno, primero para saber qué cosa es la hiperseo debemos de saber bien las definiciones. Acá ustedes están viendo la matriz hiperseo, las tres definiciones, que está la ley de seguridad, como acá lo vemos acá arriba. Al costado tenemos el decreto supremo 024 del Ministerio de Energía y Minas. Y más al fondo tenemos lo que es la norma ISO 45000. Como se dan cuenta, la norma legal tiene las mismas definiciones, la misma definición para peligro, que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona, a los equipos, al proceso y al medio ambiente. ¿Correcto? En cambio, la norma ISO 45000 te da una definición mucho más sencilla para que la podamos entender. ¿Qué cosa es? Dice que peligro es la fuente en el cual hay un potencial de causar daño o deterioro a la salud. Eso es peligro, ¿correcto? Y algo que quiero resaltar acá es esta palabrita, que es potencial, ¿correcto? Potencial de causar daño. ¿Y por qué es muy importante tenerlo en cuenta? Porque si yo soy de las personas que considero que todo es peligroso, voy a aplicar muchas veces medidas de control que tal vez me van a hacer gastar mucho dinero, ¿correcto? O sencillamente no voy a encontrar una medida de control para ese peligro que lo he identificado, ¿correcto? Recuerda que para que sea un peligro, primero tiene que causarte un daño, o sea, tiene que ver esa potencialidad de causarte daño. Si no hay potencial de causar daño, por más mínimo que sea, sencillamente no hay un peligro. Y otro concepto que te puedo dar, que más que concepto es una característica que tiene el peligro, que no lo tiene el riesgo, es que tú el peligro lo puedes ver, lo puedes observar, lo puedes tocar, lo puedes oler, lo puedes saborear si deseas, ¿correcto? O sea, vas a aplicar todos los órganos de los sentidos, lo puedes escuchar. Eso es un peligro. En cambio, el riesgo no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes sentir, ¿correcto? En ese momento. Recuerda que es en ese preciso momento cuando haces tu per se de línea base, ¿correcto? Acuérdate. Por ejemplo, ¿sí? Mientras tanto les enseño la definición de riesgo. Si esta fuera una sustancia química, ¿correcto? Una sustancia química, este envase que yo tengo acá, ¿correcto? ¿Yo lo puedo ver el envase? Sí, lo puedo ver el envase. Por lo tanto, ya es un peligro. Yo no veo el riesgo que es la intoxicación o el daño que me puedo causar. Ese daño es el riesgo y es lo que lo define propiamente. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro que tenemos se materialice y cause condiciones
que genere daños a las personas, al equipo y al medio ambiente. La norma 45.000 te dice que es la combinación de dos cosas o de dos aspectos, probabilidad y por último, la severidad. Estos dos, esta combinación de estos dos es el riesgo. O sea, ¿qué probabilidad que este producto químico me vaya a causar daño y qué tan severo puede ser ese daño? ¿Correcto? Eso es riesgo. Entonces regresamos. ¿Qué cosa es peligro? Peligro es todo aquello que me rodea, pero que tiene potencial de causar daño. ¿Correcto? Si este producto químico se encuentra en un lugar donde yo elaboro todos los días, donde lo manipulo todos los días, es un peligro. ¿Correcto? Así de simple. Es un peligro. Si es que este producto químico yo lo tengo en mi oficina, que puede ser alcohol en gel, alcohol, limpiavidrios, etcétera, es un peligro porque tengo un potencial, por más mínimo que sea, pero tiene un potencial de causarme daño. Y el daño es la definición de riesgo. ¿Qué cosa es el daño? Es la combinación de qué probable es de que ese peligro se vaya a materializar para que me cause el daño y qué tan severo va a ser ese daño. Por eso se dice que es la combinación de la probabilidad por la severidad. ¿Correcto? Espero que esté claro. Ahora, el riesgo, normalmente cuando vamos a hacer la matriz per se, lo consideramos como un, perdón, como un nivel de riesgo o llamámosle así riesgo puro. ¿Correcto? El riesgo puro es el riesgo por el cual, y acá lo anoto, el riesgo puro es el riesgo por el cual nosotros evaluamos dentro de la matriz per se de línea base sin medidas de control. O sea, si bien yo puedo tener una señalización, pero yo cuando evalúo mi per se es como si no existiera, ¿correcto? Luego, cuando yo coloco los peligros, los riesgos y recién aplico las medidas de control, nuevamente evalúo el riesgo ya con las medidas de control y eso se le conoce como riesgo residual. ¿Correcto? Esa es la definición de riesgo residual. ¿Qué cosa es el riesgo residual? Es el proceso de evaluar los riesgos en el cual yo aplico unas medidas de control, ¿correcto? Medidas de control que existen, y eso hay que aclararlo, son medidas de control existentes, ¿ya? Y con eso yo bajo el nivel de riesgo a un nivel de riesgo residual, ¿correcto? A un nivel de riesgo residual. ¿Y qué cosa es el riesgo aceptable? ¿O qué cosa es el riesgo tolerable? El riesgo aceptable es el riesgo por el cual la organización determina que un trabajador puede realizar un trabajo, ¿no? Tolerando los, digamos así, ese riesgo que considera la normativa propia de la organización como la normativa legal y el empleador va a asumir. ¿Correcto? Ese es el riesgo aceptable, es decir, ese riesgo por el que la organización dice, tú, trabajador, vas a ir a laborar bajo este nivel de riesgo, ¿no? Más adelante justamente vamos a ver ese nivel de riesgo, ¿no? Si no me equivoco, Matriz ESCO Perú establece 4 medidas, o mejor, 4 niveles de riesgo: bajo, mediano, alto y extremadamente alto. Y te dice, en extremadamente alto y alto, el trabajador no puede laborar. Riesgo medio y riesgo bajo, sí. Por tal motivo, el riesgo aceptable es el riesgo medio y el riesgo bajo. Es en el cual la organización dice, señor Pepito, puede realizar el trabajo. Muy bien. Acá ustedes pueden ver la matriz hipercedesco, la hiperc de línea base, que recuerden que se actualiza una vez al año o cuando fuera necesario. Y luego al otro costado tenemos la matriz hiperc continuo, que lo realizan todos los días en cada cambio de turno si lo hubiera. Los trabajadores lo realizan y lo entregan al supervisor para que lo pueda firmar, ¿no es cierto? Procedimiento de la matriz hiperc. Bueno, primero, la elaboración y la actualización, ¿no? Dice, la elaboración y la actualización de la matriz hiperc hay que hacerlo a través de las actividades rutinarias y las actividades no rutinarias, como vemos en el punto A. O sea, debemos de identificar peligros para actividades rutinarias y para actividades no rutinarias, pero adicionalmente también para las emergencias. ¿Correcto? También para las emergencias, ¿correcto? Entonces, actividad rutinaria, por ejemplo, hacer las inspecciones de los jets todos los días, conducir un vehículo es todos los días, ¿no? Porque haces eso. Operar el montacarga, lo haces todos los días. Esa es una actividad rutinaria. Una actividad no rutinaria podría ser tal vez
cambiar la llanta porque un neumático se reventó en la mina, ¿no? Tú tienes que cambiar, allá tienes que hacer tu ATS, ¿no? Porque es una actividad no rutinaria, no es no planificada, se da de vez en cuando, por tal motivo es una actividad no rutinaria, pero también debes de identificar situaciones de emergencia, sismos, por ejemplo, acá en Arequipa hace no sé cuántos días, no me acuerdo, creo que hace 2, 3 días ha habido un terremoto de 7.0, entonces eso es una emergencia, hay que identificarlo en la matriz de I+C, ¿correcto? Donde tú deseas, en el I+C de línea base, en el I+C continuo, en el que tú consideres, pero hay que identificarlo, ¿correcto? Lo normal es que salga en la matriz I+C de línea base. Que yo estoy en la mina de Cuajone, de Toquepala, de Antamina, etcétera, temporada de frío, lluvia, tormentas eléctricas, granizada, esas emergencias las colocamos en el I+C de línea base. Las condiciones de trabajo existentes o previstas, ¿correcto? Así como la posibilidad de que todo el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo, ¿no? A veces resulta que un trabajador puede ser sensible tal vez al polvo, no es alérgico al polvo. En algunos casos hay personas que son alérgicos a la silicona. Cuando tú le das un respirador de silicona, se comienza a enronchar toda la parte donde tiene contacto con la piel. Entonces debemos de identificar esas situaciones. Por eso la normativa prevé y te dice, oye, hazlo con la consulta de los trabajadores, ¿correcto? Con el comité, junta persona especializada, competente para identificar peligros. Identificar peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad que guarden relación con el ambiente de trabajo o con la organización. Por ejemplo, cambios de turno, ¿no? Cambios de turno o simplemente trabajos nocturnos, ¿no? Yo sé que ustedes no hacen, no hay turnos de noche, ¿ya? Pero son situaciones o condiciones de trabajo o relacionadas a la organización de trabajo que podría considerarse un peligro para un trabajador en el cual va a conllevar un riesgo, ¿no? Digamos de que un trabajador comienza a hacer trabajos nocturnos. Esa persona va a hacer el trabajo de noche y luego cuando vaya a su casa en la mañana él va a querer dormir y no va a poder socializar con su familia, con sus hijos, con su esposa, ¿no? Y eso le va a conllevar más adelante tal vez algún deterioro para su salud que puede ser mental, psicológico netamente, ¿correcto? O tal vez físico, le puede causar también una enfermedad. Incluir las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad, realizar la evaluación de factores de riesgo para la procreación y trabajadoras digamos, embarazadas o adolescentes. Bueno, adolescentes lo descarto por el mismo hecho de que ustedes trabajan para la mina y, bueno, la mina no te va a permitir a un trabajador adolescente, ¿no? Porque es un trabajo que se considera de alto riesgo. Pero sí hay que considerar a aquellas personas que pueden quedar embarazadas, una mujer en esta edad fértil puede quedar embarazada y yo tengo que identificar esta situación, correcto, no la actividad, sino la situación, que el cual puede conllevar algún daño para la mamá o la futura mamá y su feto o su futuro hijo, correcto. También debo de tener en consideración para la elaboración de la matriz IPERSEC los resultados de los monitoreos ocupacionales, ¿no? De los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, los resultados de las investigaciones. Recuerda, una investigación se analiza causas, aplicamos medidas de control para evitar que se repita y luego medimos la eficacia. Entonces, cuando yo aplico las medidas de control, tal vez estas incluyan, oye, actualiza tu matriz IPERSEC, actualiza tu procedimiento. Las estadísticas recopiladas de años pasados para ver pues, qué probabilidad de que un riesgo se vaya a dar, ¿correcto? Cuando se produzcan cambios en la organización que ponen en cuestión la validez de verificaciones existentes como ampliaciones o reestructuración, resignación de responsabilidades. Una persona cambia de puesto, por tal motivo tiene otros peligros, ¿correcto? Cambios de los métodos de trabajo u otros establecidos por la organización. Otros aspectos que pueden afectar la seguridad, como la identificación de nuevos peligros, cambios de la naturaleza, variación de la magnitud del riesgo, cambios de materiales, generación de nuevos contratos o nuevos servicios, es decir, digamos, no estoy brindando un trabajo en una mina y luego me contratan, hay que actualizar la matriz IPERSEC, o mejor dicho, hay que elaborar una nueva matriz IPERSEC para esa mina
y ver qué características tiene para colocar sus peligros y riesgos, así como las normativas legales que podrían afectar la matriz per se. Muy bien, evaluación de riesgos. Acuérdate que para evaluar riesgos, como definición, habíamos dado dos, ¿no? Es la combinación de la probabilidad y la severidad, ¿no? Esa definición te lo da la norma ISO 45000, que es muy usada. Esta combinación es la definición de riesgo, solo que ESCO Perú, bueno, en vez de llamarle severidad, le llamó consecuencia, ¿no? Básicamente es lo mismo. ¿Correcto? Así que no nos confundamos, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar los riesgos? A través de la probabilidad y la consecuencia. Ahora, pero para ello yo tengo que saber qué es probabilidad. ¿Probabilidad de qué? ¿Probabilidad de hacer la actividad o probabilidad de que el riesgo se materialice? Bueno, para salir de dudas, recuerda que cuando evaluamos riesgos, no evaluamos peligros. ¿Correcto? No evaluamos peligros, evaluamos el riesgo. Entonces, ¿qué es probabilidad? Probabilidad de que un evento específico ocurra, posibilidad de que un peligro se manifieste en daño, pérdida humana o deterioro de la salud. O sea, ¿qué probabilidad es de que realizando esa actividad podría causarme un daño a mí como persona o a mis compañeros? ¿Correcto? Eso se refiere a la probabilidad. Y ESCO evalúa la probabilidad con este cuadro que vemos aquí. Tiene 5 niveles, A, B, C, D y E. Al costado te da una descripción para cada uno de ellos. Y tú con esa definición vas a poder calcular probabilidad. ¿Correcto? O sea, tú agarras y dices, no, a ver, tengo la actividad de manejar un vehículo, una camioneta en la mina. ¿Correcto? Recuerda que ese vehículo tú lo manejas todos los días. ¿Cuál es la probabilidad de que te ocurra un accidente? Bueno, la probabilidad, mejor dicho, ¿cuál es el riesgo de manejar un vehículo que me choque, ¿no? Y esto me va a llevar un riesgo de daño a la persona, que puede ser una fractura, golpes o incluso la muerte, dependiendo de dónde esté manejando. Así que, ¿cuál es esa probabilidad de que cause este daño, como dice acá, ¿no? Ese daño o una pérdida humana o deterioro de la salud, ¿no? El daño, ¿qué probabilidad hay que haya ese daño? Bueno, yo manejo todos los días, ¿no? Constantemente, entonces yo comienzo acá a leer. Se espera que el evento pase la mayoría de las circunstancias. O sea, cada vez que tú manejas, existe una probabilidad de que ocurra un daño, ¿correcto? El evento probablemente pasará en la mayoría de circunstancias. El evento pudo haber pasado alguna vez, o se ha escuchado que alguna vez ha pasado. El evento es improbable que ocurra y prácticamente imposible que ocurra. Bueno, tal vez a ESCO no le ha pasado ningún conductor, ¿correcto? Pero sí se escucha en las noticias, ¿no? Oye, ha ocurrido un accidente en la pista, en la carretera, no tanto en la mina, porque como es privado, no se escucha mucho, pero cada trabajador conoce dónde trabaja y conoce los accidentes que ha habido. Entonces, de acuerdo a ello, puede recopilar información y determinar, oye, qué tan probable es, ¿no? Vamos a imaginar de que en algún momento ocurrió, ¿correcto? O sea, he escuchado que ha pasado, tal vez no a la empresa ESCO, pero sí le ha podido pasar a otra empresa que ha habido un choque, ¿no? Específicamente en algún lugar donde es una curva muy cerrada, que no se permite ver, que hay mucha neblina, entonces vamos a imaginar que es probable, ¿correcto? Así es como evaluamos. Determinamos el nivel de probabilidad, que es un C probable. Luego pasamos a la consecuencia, como les dije. La consecuencia es el grado de daño, de pérdida humana, de deterioro de la salud relacionado con la seguridad y la salud del trabajador. Es decir, oye, ¿es un rasguñón? ¿Es una fractura, digamos así, incapacitante? ¿Es una amputación? ¿Es una enfermedad o incluso la muerte o varias muertes, ¿no? Lo peor de lo peor. Entonces, igualmente te evalúa ESCO, te da este supercuadro que vemos acá, ¿no? En el cual, acá sí más bien ten cuidado. Acá son 4 características para poder determinar la consecuencia. Acuérdate que la probabilidad solamente era una, ¿no? Que es esta de acá. Nada más, este de aquí. Una sola característica.
¿correcto? En cambio, la consecuencia tienes 4 características relacionadas a la seguridad, al medio ambiente, financiero y servicio al cliente o interrupción del servicio, ¿correcto? Entonces, acuérdate que la actividad que hemos dado como ejemplo es la conducción de un vehículo, de una camioneta en la mina, ¿correcto? Entonces comienzo yo a evaluar. A ver, ¿qué pasa si al trabajar con mi camioneta realmente me choco? ¿Correcto? ¿Qué pasa si me choco? ¿Ya? ¿Va a haber una lesión menor o primeros auxilios? ¿Va a haber una lesión que incapacita a las personas de manera temporal o herida o de primeros auxilios? ¿Un tratamiento médico? ¿Una lesión que incapacita a la persona para su actividad? ¿Una mortalidad? ¿Un estado vegetal? ¿Varias fatalidades? ¿Varias personas con lesiones permanentes? Entonces yo me pongo a pensar, oye, si es que yo me choco con un vehículo, me despisto, me volteo, sí puede haber una muerte. ¿Y por qué digo una muerte? Porque ustedes solo trabajan en la mina, entonces va a haber un solo conductor. Entonces agarramos y decimos, bueno, para la seguridad está acá, ¿correcto? Ahí está para la seguridad. Luego vemos al medio ambiente. Bueno, si hay un choque, lo más seguro es que se derrame líquido de freno, combustible si es que sale, etcétera, etcétera. El impacto va a ser tal vez menor, ¿no? O tal vez local, o tal vez fuera del sitio, o impacto persistente, o uno de gran escala. Bueno, las cantidades de compuestos químicos que tiene un carro se pueden contener en una pequeña área. Entonces podríamos decir que este contenido va a ser tal vez de poca duración, ¿no? En el mejor de los casos, o tal vez incluso ya pongámosle que el impacto puede ser local, ¿no? Porque no lo dudo, este de acá, impacto menor, contenido de poca duración. Ahí está. Luego evaluamos la parte financiera. Bueno, si sacamos nuestros cálculos, así a grosso modo, si no me equivoco, una camioneta 4x4 más o menos está a unos 35.000, 40 y tantos mil dólares. Si yo multiplico 40.000 por 3,8 dólares, o 40.000 dólares, sale 152 soles, ¿no? Entonces, más o menos estaría en la parte financiera acá, ¿no? Acá entre 10.000 y casi 50.000 dólares, ¿no? La pérdida de esa camioneta o si es que se da pérdida cero. Servicio al cliente. Ojo, servicio al cliente. Dice, si es que yo choco y yo soy la única persona que laburo porque no hay turno de trabajo de noche, recuerden que estamos hablando de ESCO, de donde trabajan ustedes, ¿no? Entonces, si yo me llego a chocar, llego a tener alguna gravedad, digamos, tal vez muerte, o ya que no me muera, pero digamos una fractura, yo voy a tener que regresar a la ciudad de donde vengo y va a quedar paralizado mi trabajo hasta que vaya alguien a reemplazar, ¿no es cierto? Y eso puede tomar varios días. Entonces la pregunta es sin retraso, interrupción durante un periodo no crítico que conduce a interrupciones temporales y manejable para los clientes. O sea, el cliente te dice, no te preocupes, Esco, yo puedo ver cómo lo soluciono. ¿Te dirá eso? ¿O es una interrupción durante un periodo crítico que conduce a la temporal interrupción de los productos o servicios? Interrupción durante un periodo crítico que conduce a la falta de suministros o subcontratación de productos y servicios durante más de 2 semanas, ¿correcto? O interrupción durante periodo crítico que conduce a la falta de suministros o la subcontratación de productos de manera permanente o muy extendida. Bueno, no sé cuál es el plan de contingencia que tenga ESCO, correcto, pero yo considero, si hay una persona que se accidenta, lo más seguro es que vayan a hacer ustedes es llamar a la contraguardia y decirle, oye, Pepito, sabes que tu compañero tuvo un accidente y lamentablemente tienes que parar tus actividades o tu descanso, mejor dicho, y tienes que subir a la mina, ¿no es cierto? Tal vez Pepito te dirá, muy bien, lo voy a hacer, pero déjame subir de acá 2 días o un día, ¿no? Porque tengo que dejar algo acá en donde yo vivo, no puedo subir así de rápido, así que por lo menos dame un día. Entonces, acá hay que ver ese periodo crítico. Es un día que lo vas a dejar a tu cliente sin administrarle suministros, sin hacer inspecciones, etcétera, etcétera. Personalmente yo considero que tal vez podría estar acá, ¿no? Interrupción durante un periodo crítico que conduce a la temporal interrupción de los productos o servicios. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué te dice el procedimiento de ESCO? Te dice, de todos los que has encontrado, o sea, de todos los que vemos acá,
considera el de peor daño, ¿sí? O sea, lo peor de lo peor de lo peor, la situación más crítica, esa es la que vayas a considerar. Entonces, para la seguridad, está en un valor de 4, ¿ya? Si te preguntas, oye, ¿de dónde sacó ese 4? Déjame ver, acá está, de 4, sale de aquí, ¿correcto? Para medio ambiente sale un valor de 2, ¿correcto? Para medio ambiente de 2. Para el financiero sale el valor de 3. Igualmente sale lo mismo para el servicio al cliente. Entonces te dicen, oye, 3 servicio al cliente, 3 es financiero, 2 es medio ambiente, 4 seguridad. Considero ese 4, ¿correcto? Entonces ya para que vayas teniendo una idea, la consecuencia va a ser de 4 y la probabilidad va a ser un valor de C, ¿correcto? Va a ser un valor de C. Entonces tenemos C4. ¿Por qué tienes que acordar de esto? Porque luego vas a ir a esta matriz que vemos acá de evaluación de riesgo y teníamos un valor de C que se encuentra aquí y un valor de consecuencia 4. Entonces la cruzamos y tenemos que el peligro o el riesgo, perdón, es extremo. ¿Correcto? Ahora dirá, bueno, ya pues ya definí cuál es el nivel de riesgo para mi actividad de conducir un vehículo. No es extremo. Muy bien, aplica medidas de control. Y acá te dice bien claro, si el nivel es extremo, dice, no puedes trabajar, no puedes proceder, tienes que parar, a menos que se reduzca el nivel de riesgo, a menos que se reduzca el nivel de riesgo, no es seguro realizarlo. O sea, no puedes hacer un trabajo si está en extremo, tienes que bajar. Pero ¿cómo lo bajo? Aplicando medidas de control. ¿Y qué pasa si lo bajo de un nivel más? O sea, lo bajo a alto. Ojo acá, en alto te dice, no debes de comenzar sin que en el IPRC sea completado y aprobado por el gerente. La identificación de riesgos altos solo se puede completar con el supervisor si es apto para la tarea o una persona apta. O sea, tampoco puedes hacer el trabajo si no tienes la firma del gerente, ¿ya? Y luego te dice, bueno, lo voy a bajar un poco más, riesgo medio. Bueno, ese riesgo medio puedes implementar, pero puedes ir avanzando con los trabajos igual que un riesgo leve. A estos de acá se le considera el riesgo aceptable, ¿no? Aceptable. ¿Y cuál es el riesgo aceptable? Estos tres que vemos acá. ¿Y por qué dirán, pero por qué el riesgo alto? Porque acá te dice bien claro, la actividad no debe de comenzar sin que el IPRC sea completado y aprobado por el gerente. Eso quiere decir que si yo hago mi IPRC continuo, correcto, lo aplico, le tomo las medidas de control, aplico y comienzo a llenar, y luego el gerente general o el gerente me lo aprueba, yo puedo hacer el trabajo. Ahora, para que eso suceda, va a ser un poco difícil, ¿no? Para que el gerente te lo pueda aprobar. Pero al final de cuentas, ese es el riesgo aceptable. El riesgo no aceptable es el extremo, ¿correcto? Es el extremo. Ahora, esa jerarquía de control de riesgos, bueno, la jerarquía son 5. Como vemos acá está eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y por último el EPP, ¿no? PESCO ha establecido para cada uno de ellos ejemplos. Acá está la definición que dice la norma ISO 45000, que es eliminación es suprimir los peligros, ¿no? Elimina el peligro simplemente. Así como dice el dicho, muerto el perro, muerto la rabia. ¿No? Así de simple. Sustitución, reemplazar los peligros por unos menos peligrosos, ¿correcto? Yo no puedo, yo no puedo eh, trabajar con un producto químico que es altamente peligroso, aplico medidas de control, que significa, oye, cambie ese producto peligroso por uno de menos riesgoso, perdón, por uno de menos riesgo, esa es la sustitución. Luego viene lo que es el control de ingeniería. Un control de ingeniería es más que todo diseño, correcto, aislamiento, ¿ya? Luego tenemos los controles administrativos que normalmente son procedimientos, entrenamientos, capacitaciones, este, señalización, alertas, concientización, normalmente, perdón, relacionada a un control administrativo. Y por último, la última barrera, que es el equipo de protección personal. Ahora, recuerda eh, que las medidas que tú vayas a aplicar van a bajar ya sea la probabilidad, la consecuencia o ambas. ¿Correcto?
¿sí? A manera general, ya, ojo, esa manera general no es que siempre sea así, normalmente es así, pero no siempre va a ser así. Las medidas de control, de eliminar, sustituir y controles de ingeniería, baja la probabilidad y baja la severidad. Bajan ambas, normalmente, ¿correcto? Cuando yo aplico controles administrativos, por ejemplo, un procedimiento, una capacitación, un entrenamiento, normalmente lo que va a bajar es solamente la probabilidad, ¿correcto? Es como si yo les dijera a ustedes, a ver, ingeniero o señor Pepito, ¿sí? Usted va a hacer la inspección de JET y te voy a capacitar para que no te ocurra un accidente, ¿correcto? Y le digo, como tú no sabes nada, primero, cuando vayas a trabajar, lo que vas a hacer es ponerte tus guantecitos, ¿no? Haces tu matriz y per se continuo y cuando ya vayas al campo, primero tienes que pedirle al señor operador que pare la máquina para poder inspeccionar. No puedes inspeccionar con la máquina en funcionamiento. Tú lo que le estás diciendo o lo que le estás dando, le estás reduciendo ese accidente es en probabilidad. ¿Sí? Es menos probable que una persona se accidente haciendo una inspección si es que ha recibido una capacitación de cómo debe ser el trabajo. Una persona que nunca recibió una capacitación de cómo debe ser el trabajo, más probable es de que vaya a sufrir un accidente. Es como nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando van al colegio, si yo no les enseño, tienen más probabilidad de estar jalado. En cambio, si yo le enseño, tiene mayor probabilidad de aprobar. ¿Correcto? Porque normalmente el procedimiento, las capacitaciones, el entrenamiento tienden a bajar probabilidad. En cambio, si yo le doy un EPP, normalmente el EPP tiende a bajar solo la consecuencia o la severidad. ¿Correcto? Porque si yo tengo mis guantecitos, a ver, acá por ejemplo, ¿qué tengo? Acá tengo un cúter, ¿no? Yo tengo acá un cúter y con este cúter yo hago sin guante, ¿no? Primero sin guante, yo me corto, voy a tener un corte muy profundo. ¿Correcto? Pero si yo me coloco mi guantecito de cuero y de casualidad también paso mi cúter, tal vez no me vaya a cortar. Y si me llego a cortar, pues es mínimo. Por tal motivo, la severidad baja o la consecuencia baja. ¿Ya? Eso, acuérdate, porque no siempre las medidas de control que vayamos a aplicar van a bajar los dos. No quiere decir que yo al aplicar medidas de control ya del extremo lo basé al bajo. No quiere decir. Eso ya es la habilidad que tienen las personas para poder evaluar el nivel de riesgo, ¿correcto? Basado en las medidas de control que uno vaya a aplicar. Bueno, vamos a ver acá algunos ejemplos que nos da ESCO en su procedimiento para cada una de esas medidas, o para, perdón, para la jerarquía. Eliminación, eliminar la maquinaria peligrosa, ¿no? El ejemplo que les di, muerto el perro, muerto la rabia. Si tengo una máquina que es peligrosa, sencillamente la dejo de usar, la boto, la elimino, ya no hay peligro, ya no hay riesgo, ha ido maquera. Bajé la probabilidad y bajé la severidad. Así de simple la consecuencia. Prohibir el uso de químicos peligrosos, eliminar las tareas peligrosas, ¿no? Como te das cuenta, las medidas de control de acá son un poco difíciles de aplicar, ¿no? Porque yo no puedo eliminar la tarea. Si mi trabajo es inspeccionar jets, tengo que hacerlo. Ahora, esto no puedo eliminar esa tarea. Prohibir el uso de químicos peligrosos. Bueno, actualmente, si tengo que usar un producto químico y este es peligroso y no hay otro en el mercado, tendré que seguir usando. Y si es que hay algún producto químico que puede sustituir al que uso, que es más beneficioso, entre comillas, para el medio ambiente como para mi persona, lo más seguro es que sea más costoso. Y también es un poco difícil, incluye muchos recursos para aplicar estas medidas de control como eliminación, sustitución, controles de ingeniería. Sustituye, cambia el producto químico, sustituye el trabajo. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un trabajo en altura, ¿no? Que consiste, digamos, en soldar una rejita arriba, ¿ya? Bueno, mejor, arma la reja en el piso y ya cambiaste tu trabajo de altura en un trabajo en el piso. Y posteriormente seguramente luego vas a subir, pero ya va a estar menos tiempo. Sustituye las actividades de trabajo, si es que es factible. Controles de ingeniería, aplica silenciadores de ruidos a la planta, instalaciones de ventilación, construir barreras a prueba de sonido, pone guardas en las piezas móviles, ¿no? La guarda es el mejor ejemplo de un control de ingeniería. Sobre todo una guarda de protección, un control de seguridad muy bueno, ¿no? Y hablando de controles de seguridad muy buenos, los tres primeros, controles de ingeniería,
eliminación y sustitución se le conoce como barreras duras. Acá lo anoto. ¿Dónde está? Acá está. Como barreras duras. ¿Y por qué se le conoce como barreras duras? Porque no necesariamente necesita la interacción de la persona para que las apliquen. Correcto. Ojo, para que las apliquen. No digo para que trabajen, porque siempre necesito de una persona para trabajar, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo, o sea, estas medidas de control, una guarda, ahí está la guarda y el trabajador labora y evita que se corte, no es esto que comete un acto de sacarle la guarda, eso es otra cosa. En cambio, los controles administrativos y el EPP es conocido como barreras blandas. ¿Y por qué se le conoce como barreras blandas? Porque aquí sí requiero la interacción del trabajador, sí o sí. Yo tengo el procedimiento, correcto, tengo una señalización, acá tengo una señal, tengo un procedimiento, los entreno, les doy permisos, señalizo, etiqueto, todo eso. Pero necesito que el trabajador interactúe con esta medida de control. Es decir, que el trabajador ve ahí, ¿no? Que hay una señalización que dice, oye, párate. Si quieres ingresar acá, ponte tus tapones, ponte tu casquita, tus zapatos. Pero necesito que el trabajador se lo ponga, ¿no es cierto? Ahí está la interacción del ser humano, ¿correcto? Acá hay un procedimiento que te dice los pasos que debes de hacer, A, B, C, D, E, F, pero yo necesito que el trabajador cumpla con ello y no necesariamente lo va a hacer. Por eso se le conoce como barreras blandas a los controles administrativos y obviamente al EPP, ¿no? Que no lo coloco porque ya se entiende que son guantes, casco, lentes, etcétera, etcétera. Muy bien, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ISO 45001, versión 2018, así rápidamente contempla todo lo que hemos visto arriba, ¿no? Te dice, la organización debe establecer, implementar, mantener procesos para la identificación continua y proactiva de los peligros. El proceso debe de tener en cuenta, pero no limitarse, bueno, acá ves, ¿no? Situaciones rutinarias, no rutinarias, emergencias, condiciones de trabajo o características propias del trabajo, las personas, otras cuestiones, cambios reales, cambios de conocimientos, etcétera. Todo lo que hemos visto anteriormente, lo mismo te plantea ¿cómo se llama? La norma ISO 45001. Muy bien, eso sería todo. Espero que les haya gustado el curso, así cortito. Recuerden de que yo les recomendaría, les pediría que traten de asistir a las capacitaciones que realizamos en Arequipa. Si es que es factible, bueno, acá está la fuente de información donde hemos sacado para dicha capacitación. Y eso sería todo por el momento. Yo me despido. Hasta otra oportunidad. O el siguiente curso es notificación. Espero que también les guste. Hasta otra oportunidad. Cuídense bastante. Hasta luego.